Hay jugadores que desperdician millones de recursos todos los días, sin ni siquiera darse cuenta. Y lo peor es que probablemente vos también estés cometiendo algunos de estos errores. Desde usar mal tus runas y libros, hasta perder objetos mágicos que jamás vas a recuperar. Así que hoy te voy a mostrar las 10 formas más comunes de desperdiciar recursos en Clash of Clans, para que dejes de retrasar tu progreso desde hoy mismo. En el puesto 10 tenemos uno de los errores más comunes, pero también uno de los más fáciles de evitar, y es dejar un constructor libre sin trabajar. Cada minuto que un constructor está desocupado es tiempo de progreso que nunca vas a recuperar. Mientras vos estás ahorrando recursos para decidir qué mejorar, ese constructor podría estar avanzando en otra mejora y acercándote mucho más rápido al siguiente nivel de ayuntamiento. Lo ideal es que siempre haya una mejora planificada antes de que termine la anterior. Incluso si no es la mejora perfecta, mantener todos tus constructores ocupados casi siempre va a acelerar mucho más tu progreso que dejarlos esperando durante horas o incluso días. Pero si hay algo peor que perder tiempo, es gastar tus recursos en cosas que parecen buenas, pero en realidad no lo son. En el puesto 9 tenemos un error muy común: gastar tus gemas o medallas sin pensar si realmente valen lo que cuestan. Por ejemplo, comprar libros con gemas casi nunca suele compensar, ya que tienen un costo altísimo. Lo mismo pasa con las runas o muchas pociones. En la mayoría de los casos vas a sacar mucho más provecho usando esas gemas para comprar minerales estelares, que son mucho más difíciles de conseguir. Y con las medallas de asalto pasa algo parecido. En lugar de gastarlas en recursos, normalmente conviene invertirlas en minerales, pociones de investigación o incluso anillos de muro, que después podés vender por gemas y obtener mucho más valor a largo plazo. Antes de comprar cualquier cosa, pensá si realmente estás acelerando tu progreso o simplemente estás gastando un recurso muy difícil de recuperar. Pero incluso si elegís bien en qué gastar tus gemas o tus medallas, todavía podés estar perdiendo millones de recursos sin darte cuenta. Y lo peor es que esto le pasa tanto a jugadores nuevos como jugadores veteranos. En el puesto 8 tenemos un error que parece inofensivo, pero que puede hacerte perder millones de recursos: dejar la tesorería completamente llena. Cada vez que atacas, una parte del bonus estelar termina en tu tesorería. El problema es que cuando llega el límite de capacidad, todo el excedente simplemente se pierde. Es decir, seguís ganando recursos, pero ya no los estás guardando. Por eso, si ves que tu tesorería está casi llena, lo mejor es retirarla y hacer alguna mejora antes de seguir atacando. De esa forma, cada batalla vuelve a generar recursos extra y aprovechás al máximo todo el bonus estelar que conseguís. Ahora bien, aunque estés administrando bien tus recursos, todavía hay una moneda mucho más difícil de conseguir, y gastarla mal puede retrasar semanas el progreso de tu cuenta. En el puesto 7 tenemos un error relativamente nuevo, pero que puede costarte meses de progreso, y es gastar tus minerales en equipamientos que casi nunca usás. A diferencia de los minerales brillantes o los minerales radiantes, los minerales estelares son muchísimo más escasos, por lo que cada mejora debería estar muy bien pensada. Antes de gastar tus minerales estelares, asegúrate de que ese equipamiento realmente vaya a formar parte de tus ejércitos principales. De hecho, hace un tiempo hice un ranking completo de todos los equipamientos, del peor al mejor. Si todavía no sabes cuál te conviene mejorar primero, te lo voy a dejar en la descripción y al final de este video. Recuerda que los minerales estelares son uno de los recursos más difíciles de conseguir en Clash of Clans, así que gastarlos impulsivamente puede hacer que después te arrepientas cuando aparezca un equipamiento mucho mejor. Y si hablamos de recursos difíciles de conseguir, hay unos que todavía son más valiosos, porque pueden ahorrarte hasta semanas enteras de espera. El problema es que muchísima gente los desperdicia por no saber cuándo usarlos. Y estoy hablando de utilizar un libro para terminar una mejora de apenas una hora o un par de días. Los libros son los objetos más valiosos del juego porque eliminan por completo el tiempo de una mejora, sin importar si dura una hora o 2 semanas. Por eso, siempre que sea posible, intenta guardarlos para las mejoras más largas y costosas. Usar un libro para ahorrarte un día puede parecer una buena idea en el momento, pero cuando más adelante tengas una mejora de 15 o 16 días, probablemente te arrepientas de haberlo gastado. Pero si creías que ese era el objeto mágico más fácil de desperdiciar, espera a ver lo que pasa con los martillos, porque ahí el error suele ser todavía más caro. En el puesto 5 tenemos un error que muchos jugadores no consideran porque quizás no se nota de inmediato, y es no participar en Liga de Guerra. Las medallas de asalto son uno de los recursos más valiosos del juego. Gracias a ellas podés conseguir martillos que te ahorran hasta 2 semanas completas de mejoras. Si dejas pasar una liga de guerra o directamente no participas, no solo estás perdiendo medallas, también estás renunciando a varios días de progreso
completamente gratuitos. Incluso si no sos jugador del competitivo, entrar en una liga de guerra todos los meses puede marcar una diferencia enorme en el crecimiento de tu aldea. Pero en este sentido, lo que puede marcar realmente la diferencia es dónde gastás tus medallas de liga. En el puesto número 4 tenemos un error que puede costarte muchísimas medallas, y es comprar el martillo equivocado. Aunque todos los martillos parecen igual de buenos, la realidad es que el martillo de construcción y el martillo de héroes suelen ofrecer muchísimo más valor que los de lucha o el de hechizos. ¿Por qué motivo? Porque un nivel de diferencia en un laboratorio significa tener todas esas tropas con la posibilidad de usar una pócima y tenerlas a mejor nivel. Mientras que un solo nivel de un hechizo o de una tropa quizás no es tan significativo. Por eso, si tu objetivo es progresar lo más rápido posible, normalmente conviene ahorrar tus medallas de liga para martillos de construcción o martillos de héroes, o inclusive pócimas del constructor, y dejar los de lucha y hechizos como una opción mucho menos prioritaria. Pero aunque elijas bien los objetos mágicos, existe todavía un error peor, y es perderlos sin siquiera haberlos utilizado. En el puesto 3 tenemos probablemente uno de los desperdicios más dolorosos de todo Clash of Clans, y es que un objeto mágico caduque. Libros, runas, pociones, todos tienen un límite de almacenamiento, y si conseguís uno nuevo, mientras ya tenés el máximo permitido, durará 24 horas para poder reclamarlo, por lo que si dejás pasar ese tiempo, podés terminar perdiéndolo para siempre. Por eso, antes de reclamar recompensas del pase de oro, de los eventos o de cualquier desafío, revisá siempre qué objetos mágicos ya tenés guardados y usalos para dar espacio a uno nuevo, porque perder uno por un simple descuido puede significar tirar a la basura semanas de progreso. Pero incluso si nunca dejaste caducar un objeto mágico, todavía existe una forma muy común de desperdiciar una de las recompensas más valiosas del juego, la gema. Aunque parezca tentador terminar una mejora al instante, casi nunca suele ser la mejor inversión. En lugar de gastar cientos de gemas para ahorrar unas horas o unos pocos días, normalmente conviene guardarlas para opciones que ofrecen muchísimo más valor. Un buen ejemplo es el constructor duende, que por una cantidad similar de gemas puede trabajar durante varios días e incluso ayudarte a completar mejoras de más de 2 semanas. En la mayoría de los casos vas a obtener muchísimo más progresos usando tus gemas ahí que acelerando una única mejora. Por eso, antes de tocar el botón de terminar ahora, pregúntate si esas gemas realmente están acelerando tu progreso o simplemente están desapareciendo por un poco de impaciencia. Pero incluso si administras bien tus gemas, todavía queda un error que considero el peor de todos, porque una sola decisión puede hacerte perder millones de recursos y el valor de uno de los objetos mágicos más importantes del juego, las runas. Una runa es súper valiosa, pero muchísimos jugadores la usan apenas la consiguen, sin pensar si realmente es el mejor momento. Por ejemplo, usar una runa cuando tus almacenes ya están medio llenos significa perder la mitad de esos recursos, o activarla sin revisar que al día siguiente vas a conseguir otra en el pase de oro o en un evento puede obligarte a gastarla antes de tiempo o incluso hacer que pierdas una recompensa. La clave está en planificar. Antes de usar una runa, asegúrate de tener los almacenes lo más vacíos posibles y revisa si en los próximos días vas a recibir otra. Son apenas unos segundos de organización que pueden marcar una diferencia enorme en el progreso de tu aldea, porque cuando una runa se usa en el momento correcto puede representar millones de recursos completamente gratis, pero cuando se usa sin planificar termina siendo uno de los mayores desperdicios del juego.